Hace 15 días, hermanos, comenzamos el estudio de este pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, hasta el versículo 15, que nos habla, hermanos, del juicio final. Ese es el asunto que se trata en esta porción de las Escrituras, donde estuvimos respondiendo 3 preguntas que le hicimos a este texto. En primer lugar, vimos quién es el juez de este juicio, donde respondimos que es Dios el Padre por medio de su Hijo. Por medio de Dios el Hijo es quien presidirá ese tribunal del gran juicio del trono blanco. Lo segundo que vimos es que en qué se llevará a cabo este juicio, el tiempo. Cuando hablamos de cuándo se llevará a cabo este juicio, decíamos que es al final de este siglo, cuando el cielo y la tierra desaparezcan para dar lugar a los nuevos cielos y a la nueva tierra, los muertos sean resucitados y Cristo regrese por segunda vez. De hecho, el orden es que Cristo regresa, los muertos son resucitados y de ahí pasa a un juicio general de las naciones. Y por último vimos que en ese juicio se juzgará toda la raza humana, incluyendo también a los creyentes. Ahí estaremos muertos, vivos, pues los muertos resucitarán, pero los creyentes y los incrédulos todos estaremos delante del trono de Dios. En la tarde de hoy, hermanos, vamos a considerar 2 preguntas más a manera de encabezado de este mismo tema, del juicio final. Y en primer lugar veremos cuál será la base por la cual serán juzgados los hombres. ¿Cuál será la base por la cual serán juzgados los hombres? Y en segundo lugar veremos cuál será el propósito de este juicio. Vamos a mirar entonces la base por la cual los hombres serán juzgados y vamos a mirar también el propósito, para qué se llevará a cabo este juicio final. Así que veamos en primer lugar cuál será la base por la cual serán juzgados los hombres. Y esto nos lo dice en el versículo 12 de Apocalipsis 20, el texto que leyó el hermano al principio. Dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que la base por el cual serán juzgados, hermanos, según este texto, todos los hombres serán juzgados según las obras. Todo hombre será juzgado conforme a sus obras, es decir, a lo que hicieron mientras estaban en este mundo y estuvieron en estos cuerpos. En repetidas ocasiones, hermanos, el apóstol Juan acude a la profecía de Daniel que describe el día de juicio con multitudes que están ante el tribunal. Imagínense ese escenario de multitudes parados frente al tribunal del cielo, del augusto tribunal de Dios, cuando se abren los libros, y esos libros contienen registros de las acciones buenas y malas de todos los hombres. Recuerden que Juan aquí está utilizando un lenguaje alegórico, no estamos hablando de manera literal, es alegórico. Por tanto, no debemos imaginarnos un libro literal donde se encuentran registradas todas nuestras acciones de nuestra vida, porque eso no cabía en los libros en cierto caso. Lo que significa es que Dios sabe todo lo que se ha pensado, hermanos. Dice la Biblia, que de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca tendremos que dar cuenta a Dios en el día de juicio, de cada palabra, así como de cada pensamiento, así como de cada actitud, hermanos. Dios es omnisciente y lo sabe absolutamente todo. Y nada se le escapará al Señor. Y por consiguiente, nada se escapará de ese juicio. Todas las cosas están desnudas a los ojos de Dios como si estuvieran escritas en un libro. Esa es la enseñanza que aparece, hermanos, a menudo en el Nuevo Testamento, que todos los hombres serían juzgados conforme a las obras. Mateo 16:27 es un texto de ellos que nos habla precisamente de este asunto. Cristo dice aquí lo mismo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y noten que este juicio es personal. A cada persona, a cada uno le pagará conforme a sus obras.
Y cuando el Señor venga, juzgará a cada uno conforme a sus obras. Y recuerden que habíamos dicho hace ya 2 domingos que el juicio se llevaría a cabo cuando Cristo regrese en su segunda venida. En Romanos 12:6 encontramos el mismo asunto. Dice Pablo, hablando de los judíos incrédulos, les dice a ellos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, es decir, del juicio de Dios, y de la revelación del justo juicio de Dios, versículo 6, el cual pagará a cada uno según o conforme a sus obras. De nuevo, otra vez, ¿cuál será la base para el juicio? Las obras de cada hombre. Otro texto, hermanos, que podemos encontrar, aparte de Romanos 6, ese era Romanos 5 y 6, perdón, Romanos 2, versículos 5 y 6. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo, mientras estaba vivo en este mundo, sea bueno o sea malo. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, hermanos. Y en el texto nos dice que cada uno recibirá conforme a sus obras. Ahora, Apocalipsis 22:12 dice también el mismo asunto. He aquí yo vengo pronto, dice, está hablando Cristo de su segunda venida, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, otra vez encontramos que la base de ese juicio final son las obras de los hombres. Así que la Biblia enseña, hermanos, claramente que el juicio será según las obras. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes, todo lo que hemos hecho será juzgado en aquel día. Y encontramos en primer lugar que el Señor juzgará nuestras acciones. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 5:10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 6:10 respecto a esto: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y noten, hermanos, que acá habla de olvidar vuestra obra, porque el Señor va a tener en cuenta en el día final las obras que hicimos con los santos. Y recuerden que esto va conectado con Mateo 25, en el juicio de las naciones. En Mateo 25, versículo 1 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Aquí el juicio otra vez en base a las obras. Dice aquí: porque tuve hambre y miren lo que hicieron, y me diste de comer. Tuve sed y ¿qué hicieron? Me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Está hablando de obras. Entonces, el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Y noten que aquí cada uno será juzgado conforme a lo que hicieron, ¿cierto? Lo que hicieron con los creyentes, con el pueblo del Señor. Hermanos, quien sirve a un hermano está sirviendo al cuerpo de Cristo, y con Cristo lo está haciendo. Cada vez que ayudamos, por eso hablábamos de los diáconos,
de la necesidad de atender a los necesitados de la iglesia, porque cuando hacemos esto estamos atendiendo al cuerpo de Cristo, y ese día podemos escuchar de los labios del Señor: porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, nos juzgará conforme a las obras. Ahora bien, hermanos, pero vemos entonces de nuevo que cada uno será juzgado según las obras, pero no solo serán tenidas en cuenta nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque tú por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. O sea que toda murmuración, hermanos, nosotros somos muy dados, y hay un pecado que nos atrapa fácilmente y es la murmuración. Qué fácil es hablar de una persona a espaldas de ella, ¿cierto? Qué fácil, hermanos, es hablar de una persona cuando esta persona no está presente. Nos preguntamos, ¿lo diríamos cuando esa persona esté presente? ¿Seríamos tan osados de decirlo cuando esa persona está delante de nosotros? Lo mismo que le decimos a los demás, hermano, porque si no tenemos ese valor, esa osadía de decírsela delante de esa persona, decírsela a la persona implicada, ¿qué derecho nos da decírsela a otra persona que no es ella? Pero de todo eso, dice el Señor, tendremos que dar cuenta. Tal vez usted no vea que eso tenga repercusiones, pero sí tiene repercusiones para el día del juicio. Dios eso lo está consignando, si lo podemos decir, en su libro y en su registro. Está apuntando cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, cada murmuración. Porque, hermano, la murmuración muchas veces es motivada por un orgullo jactancioso de subirnos a un pedestal y por debajear a los demás como si nosotros fuéramos mejor que ellos. Simplemente la murmuración quiere es dañar la reputación de la otra persona, y eso es homicidio. Así que toda palabra corrompida, toda palabra que hiere pecaminosamente, también palabras que ofenden, palabras que salen de nuestra boca con el fin de ofender a otro, de agraviarlo, hermanos, esas palabras tendremos que rendir cuentas en el día del juicio. Y eso es lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? Acompáñenme a Mateo 5 en el Sermón del Monte, cuando el Señor dice de esta manera del homicidio. Parece que solamente el homicidio no es tomar un arma y quitarle la vida a otra persona, sino también dice que aún palabras hirientes se convierten en homicidio, y de esas palabras tendremos que rendir cuentas al Señor. Por eso dice así en el versículo 21: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga, mire las palabras, que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Que le diga, sus palabras hirientes son dignas de un juicio de Dios. Y ese día esas palabras estarán allí, teniéndose en cuenta, para que el Señor dé a cada uno conforme a lo que haya dicho mientras estaba en el cuerpo. En tercer lugar, también serán juzgados las intenciones y los pensamientos. Tal vez las palabras las pueden escuchar los demás, las acciones las pueden ver los demás, pero ¿qué de los pensamientos cuando nadie los ve? Cuando están en el secreto de nosotros, cuando parece, hermanos, que nadie se da cuenta, pero ¿sabe qué? Dios sí los conoce. Cada actitud y pensamiento y las intenciones. Por eso dice en 1 Corintios 4:5, dice el Señor: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y ahora lo que está diciendo Pablo: oiga, ustedes no saben cuál es la intención de esa persona, no juzguen todavía eso. Eso llegará el día en que se descubrirá cuál realmente fue la actitud y la intención de esa persona. Pero dice que el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios conforme
a las actitudes e intenciones y pensamientos que hubo en su corazón. Sí, hermanos, es fácil esconder nosotros esto, nadie se da cuenta. Tantos pensamientos sucios que hay en nuestra mente, hermano, cada pensamiento, cada actitud, imagínense cada cosa. Esta mañana hablábamos de la infidelidad de nosotros en nuestra mente con nuestras esposas, hermanos, cuánta basura hay en nosotros que necesitamos que Dios limpie nuestro corazón de ello. Porque de todo eso tendremos que rendir cuentas. Constantemente arrepintiéndonos de cada pensamiento que viene a nuestra mente. Y aunque muchas cosas, hermanos, no sean resueltas en esta vida, el Señor las aclarará en su día. Y eso pasa con los asuntos pastorales, que muchas veces cuando se está tratando un caso en particular, se tiene que finalizar sin haberlo concluido, porque nuestro entendimiento de las cosas aquí es limitado, hermanos. Hay cosas que nosotros no sabemos cuál es la verdadera intención, si fue buena o fue mala, no la conocemos a ciencia cierta. Pero dice la Escritura que en el día del juicio todo lo que ha quedado oculto quedará manifiesto, saldrá a la luz. Saldrá a la luz. Romanos 2:16. En este texto dice Pablo que en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos, lo que está oculto a los demás. Las cosas que quedan sin resolver en esta vida, en el día del juicio, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Quizá tú albergaste un pecado secreto que solamente tú y Dios conocían. Y hay veces, hermanos, nos engañamos fácilmente que el hecho de que nadie lo conozca, sino solamente nosotros, y hay veces, hermanos, que pensamos que ni Dios los conoce, pero lo cierto, hermanos, es que esas cosas serán descubiertas. Entonces, cuando decimos que los hombres serán juzgados según las obras, estamos hablando de sus acciones, estamos hablando de sus palabras, estamos hablando de sus intenciones, estamos hablando de sus pensamientos. Todas estas cosas serán juzgadas en el día del juicio. Lo que los hombres pueden palpar y ver, lo que los hombres no pueden ver, palpar y ver, pero que Dios sí ve y conoce. Así pues, cada uno es juzgado según las obras, aunque esto no implica una doctrina de justificación por las obras. Porque esto puede parecer, hermanos, que cuando yo digo que seremos juzgados según las obras, entonces vamos a decir, entonces estamos hablando de una salvación por obras, de ninguna manera. Porque la Biblia no habla de una salvación por nuestras propias obras. Si habla de una salvación por obras, es por la obra de Cristo solamente. Ahora, nosotros no somos salvos por las obras, pero esta enseñanza está muy clara a lo largo de la Escritura. Aunque no somos salvos por obras, somos juzgados según las obras. No son nuestras buenas obras las que hacen que obtengamos el favor de Dios de ninguna manera. Nuestra salvación depende únicamente de la obra de Cristo a nuestro favor. Es la obra de Cristo la que nos da la gracia y la que realmente nos justifica para entrar al cielo. Apocalipsis 7:14 dice de esto. Dice Juan, yo le dije al Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que dice, hay una multitud que aparecen allí en el cielo. Y el Señor le pregunta, ¿sabes quiénes son estos? Y él dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Bueno, ahí está claro que los cristianos sí van a pasar por la gran tribulación, porque aquí dice que han salido de allí. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora, hay algo claro, hermanos, que voy a señalar. Hay personas que entienden que le sirven día y noche, se refiere a todo el tiempo. Sí, en parte sí, está hablando de eso. Pero está hablando de que el culto y la adoración a Dios siempre se entiende en dos momentos, día y noche. Podríamos decir en nuestro contexto día y tarde.
en su templo. Es un patrón bíblico. No estamos inventando algo. Estamos ciñéndonos las Escrituras. El hecho de que tengamos 2 servicios en el día del Señor en el templo de Dios significa, hermanos, que estamos cumpliendo este estándar. Ellos están delante del trono de Dios, en la presencia de Dios, y le sirven día y noche. ¿En dónde? En su templo. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Así que nuestra redención, hermanos, descansa solo en la obra de Cristo que llevó a cabo en la cruz, ya que todas nuestras justicias son trapos de inmundicia delante de Dios, como dice el profeta Isaías en Isaías 64:6. Pero dice el mismo profeta Isaías en Isaías 53:6 que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Nuestras malas obras tenían que ser castigadas. ¿Y dónde fueron castigadas? En la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no somos salvos por nuestras propias obras, sino por la sangre de Cristo que se derramó en nuestro lugar. Cristo obedeció, el justo por los injustos murió, pero también cumplió la ley que nosotros deberíamos cumplir. Primera de Pedro 3:18 dice aquí, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. No solamente, hermanos, tomó el lugar para castigar los pecados nuestros, sino también vivió una vida justa para que nosotros fuésemos justificados por su obediencia, por sus buenas obras. No solamente, hermanos, Cristo quitó nuestras malas obras, sino que sus buenas obras, su justicia fue puesta en nuestro lugar, porque nuestras obras no nos alcanzaban por ser ¿qué? Trapos de inmundicia delante de Dios. Además, cabe decir que tampoco por buenas obras mantenemos nuestra salvación, ni la obtenemos ni la mantenemos. No es que somos salvos por gracia y mantengamos nuestra salvación por las obras, como algunas personas dicen. Algunos han predicado, no, es que la salvación es por gracia, pero debemos cuidarla por las obras. No, no es así. Por la gracia también nos mantenemos en salvación. Porque aquellos que enseñan esto, hermanos, que somos salvos por la gracia y mantenemos nuestra salvación por las obras, eso no lo enseña la Biblia. He oído a muchos decir, bueno, si la salvación la recibimos por gracia, debemos cuidarla por las buenas obras, que si no la perdemos. ¿Has escuchado esto? Muy familiar, ¿no? Pero nada bíblico. Muy familiar, pero nada bíblico. No, hermano, esto no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que somos salvos por gracia por medio de la fe y mantenemos siendo salvos por esa misma gracia por medio de la fe. Dice el Señor que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué implica eso? Que la fe que nos dio para ser salvos es la fe también que nos está dando para que nos mantengamos siendo salvos. Eso es lo que implica. Y la fe no pone la confianza en las obras humanas, sino que pone la confianza en la obra ¿de quién? De Cristo. En la obra no solamente que Él ha llevado a cabo por nosotros, sino en la que está realizando aún por nosotros. Porque la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta su segunda venida, hasta el día de Cristo. Así que no hay nada que haga el hombre que le permita gloriarse a sí mismo. Toda la gloria le pertenece a Dios. No somos salvos por nuestras buenas obras, ni mantenemos esa salvación por nuestras buenas obras. Y gracias a Dios no es así, hermanos, porque estaríamos totalmente perdidos, ya que por nosotros mismos no podemos ni salvarnos ni mantenernos en esa salvación. Es imposible. Dijo Jesucristo en cuanto al joven rico, lo que es imposible para los hombres solamente es posible para Dios. Y hermanos, ¿cómo pretendemos que la salvación la inicia Dios y la terminamos nosotros? De ninguna manera. Él la empezó, Él la termina. Pablo dice en Efesios 2:8 referente a esto, a que no nos jactemos nosotros de las obras. Dice, porque por gracia, dice en Efesios 2:8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio, es el instrumento, no la causa, en medio de nuestra salvación para tomar la justicia, la obra perfecta de Cristo en la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios y merecido. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice también ahí que somos nosotros hechura en Cristo para vivir ¿en qué?
en buenas obras. O sea que la buena obra de Cristo en nosotros produce buenas obras para vivir en buenas obras. O sea que eso me está diciendo, hermanos, que el hecho de que yo antes era transgresor de la ley, ahora Dios ha cambiado mi corazón y la obra de Él en mí hace que yo viva en obediencia, no perfectamente, pero sí sinceramente a lo que Él demanda de mí, a sus mandamientos. Ahora, sin embargo, hermanos, debemos decir que la razón por la cual la Biblia enseña que el juicio final será según las obras es porque son las obras que manifiestan y me manifestarán que estamos al lado de Dios y de Cristo. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo mostramos que realmente tenemos fe? Por las obras. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Las obras que viven en obediencia a lo que Dios dice en este libro. Si no vivimos conforme a esto, hermanos, nuestra fe es una fe muerta. Juan hace en el libro de Apocalipsis una evidente distinción entre los que adoran al Señor y los que no lo hacen, entre los que pertenecen a Cristo y los que pertenecen al diablo y que llevan su marca. Ustedes, por ejemplo, escuchábamos esta mañana en la clase de Cristo como mediador que habría una simiente de la serpiente y una simiente de la mujer. Y en la humanidad, desde que irrumpió el pecado en este mundo, la humanidad tiene dos grupos. Unos son la simiente del diablo, son hijos del diablo. Y otra simiente que son de Cristo, la simiente de la mujer es Cristo, y todos los que están en Cristo son la simiente de la mujer. Los que están en la simiente de la mujer son cristianos porque están en Cristo. Y solamente hay dos grupos, por eso encontramos una rivalidad entre Abel y Caín. Abel, que era de Dios, y Caín, que era del diablo. Eso lo encontramos a lo largo de toda la historia de la humanidad, una rivalidad, hijos de Dios por un lado, hijos del diablo por otro. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando el Señor reprendió a los judíos, y ellos convencidos de que eran hijos de Dios, Dios les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras, miren donde eso, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Es decir, que ellos obran conforme al diablo, conforme a las obras del diablo. Pero los que adoran al Señor y los que no lo hacen, entre los que pertenecen, hay una diferencia entre los que pertenecen a Cristo y los que pertenecen al diablo, y hermanos, y ya llevan su marca. Estas obras son la evidencia a quien pertenecemos. Es decir, hermanos, todos los que pertenecen al enemigo y adoran a la bestia son aquellos que se conforman a este mundo y viven controlados por sus deseos, dedican sus talentos, dones y tiempo a los placeres y la gloria de este mundo. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Cuál es la marca de los cristianos y cuál es la marca, en cierta manera, de los creyentes? Sus obras. Dime, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo vives tu vida? ¿De qué manera? ¿Haciendo la voluntad de Dios o tu voluntad? Y te digo de quién eres hijo. Si haces tu voluntad, tú no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quería hacer su voluntad y se rebeldizó contra la voluntad de Dios. Él quiso ponerse en el lugar de Dios, y eso es lo que hace un impío. Un impío es lo que hace, dice, Señor, yo no quiero vivir a tu manera, quiero vivir a mi manera. Yo soy Dios para mí. Es una marca. Estas obras son las que evidencian a quién pertenecemos. Todo lo que pertenece al enemigo y adoran a la bestia son aquellos que se conforman a este mundo. ¿Sabe quién adora a la bestia? El feminismo. Es una marca de los impíos. El feminismo, hermanos, es una marca de los que adoran la bestia, que viven controlados por sus deseos, que dedican sus talentos, dones y tiempos a los placeres y la gloria de este mundo, que en el día del Señor, en lugar de estar adorándole y deleitándose en la adoración a Dios y escuchando una palabra que los redarguya, ellos están en los placeres del mundo, lo mismo que hacen los impíos. Este día veníamos en el taxi, pero fue en 3 semanas, fue un domingo, y me decía, el taxista decía me decían, ¿para dónde van? ¿Van para el Éxito? Y yo le dije, ¿por qué?
no es que todos los domingos toda la gente agarra para allá. Y obviamente, ¿qué es lo que buscan? Buscan diversión, buscan placer, buscan entregarse a la carne. Y esas cosas en otros días no es malo. No estoy diciendo que esto sea pecado, pero hermanos, el día del Señor lo cogen para sus diversiones y lo dedican para los placeres y las glorias de este mundo. Por eso dice Juan en Apocalipsis 13:8, hermanos, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ellos no estaban escritos ahí. ¿Y cómo sabemos quiénes no están escritos? ¿Dónde están esas personas en el día del Señor? Sus obras en la marca. Sus obras me están diciendo que su desobediencia a los mandamientos, a la ley de Dios, a la voluntad del Señor, me está diciendo, esos hombres son hijos del diablo. Esas personas no estaban escritas en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque adoraban a la bestia. ¿Y a quién sirve usted, hermano? ¿A quién sirve usted? Dígame, ¿cuál es su Dios? ¿Sabe dónde se conoce dónde está el Dios de nosotros? El día del Señor. ¿En dónde estamos? ¿Estamos entregados a los placeres y al entretenimiento o estamos en la iglesia con el pueblo de Dios adorando al Señor? ¿Dónde estás tú en el día del Señor? Eso me está diciendo cuáles son tus obras y qué es lo que tú amas y cuál es tu Dios. Cada uno en el día del Señor adora a su propio Dios. Pero ¿dónde estás tú? Porque los que pertenecen al enemigo y adoran a la bestia serán condenados en el día del juicio. Hay personas que dicen, ¿usted quién es para juzgar? No, nosotros nadie, pero la Biblia te está juzgando. Si tú vives conforme en el día del Señor para hacer tus placeres, lo que está diciendo es, tú tienes la marca de los hijos del diablo y no de los hijos de Dios, y adoras a la bestia. Apocalipsis 14:9-11 dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano. Note aquí, en su frente y en su mano. Ahora que hablábamos de las obras que incluye los pensamientos y las acciones, pues la mente implica lo que pensamos, lo que hacemos, y la mano, lo que hacemos. Ya están marcados. Lo que piensa, ellos dice en Salmo 14 que Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Y todo lo que hacen es contrario a la voluntad de Dios y se entregan a sus pasiones pecaminosas. Versículo 10 dice, Él también beberá el vino ¿de qué? De la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y noten esto, y estas personas no tienen reposo. ¿Sabe por qué? Porque nunca entraron en el reposo. Si entrarían en el reposo, estarían en el día de reposo, guardando y adorando al Señor, pero no entraron en el reposo porque ellos vivieron haciendo lo que bien les parecía, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El 6. Y el número 6, ¿qué es número? Número de hombre. O sea que el hombre vive haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Si usted quiere vivir a su manera, listo, usted tiene la marca. Es que me van a poner un chip y me van a marcar. No, la marca ya está. La marca ya está. Sus obras me hablan de su marca, si usted es de Dios o no es de Dios. Por el contrario, hermano, los que pertenecen a Cristo no se conforman a este mundo cuyo Dios es Satanás. Y se mantienen en la lucha por mortificar, hermanos, continuamente el pecado, y se esfuerzan continuamente por conformarse más y más a la imagen de Cristo. Aman a Dios y lo demuestran, ¿sabe cómo? Obedeciendo los mandamientos, no perfectamente, pero sí verdaderamente. Eso es una marca.
Ellos saben que tienen una lucha con el pecado remanente porque el pecado les demanda hacer lo contrario a Dios, pero ellos dicen, no, yo vivo para obedecer a Cristo y haré lo que Dios dice, nada más. Así me cuesta. Así mi familia se vaya en mi contra, así muchos se burlen de mí, pero yo terminaré haciendo la voluntad. Yo no iré conforme a la corriente de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Esos tienen la marca y el sello de Dios. Además, no hay algo más triste y lamentable para ellos que quebrantar esos mandamientos. Hermanos, si algo, una marca que identifica a los creyentes, ¿sabe qué? El dolor tan punzante de saber que han quebrantado un mandamiento de Dios. Hermano, yo no entiendo cómo hoy muchos hombres y mujeres que profesan ser cristianos pecan y su corazón no se siente dolido por lo que han hecho. Son tan insensibles, tan duros, hermanos, que quizás sienten remordimiento por haber hecho lo que es correcto, en lugar de sentir remordimiento por haber pecado. No hay algo más triste y lamentable para ellos, para los cristianos, que ir en contra de los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que están yendo y agraviando el carácter santo de Dios, porque eso es lo que reflejan los mandamientos de Dios. Estos y solo estos pertenecen a Cristo y son los que le adoran. El día, hermanos, que Dios dispuso para que le adorásemos de una manera especial, que le debemos adorar todos los días, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, pero que lo hacemos de manera corporativa como iglesia, es en el día del Señor, y por eso nos reunimos. Y un cristiano, hermanos, que tiene esta marca no desearía adorar menos, sino que desearía adorar más. Pero me late que muchos buscarían cualquier excusa para no venir a adorar al Señor en los cultos. Si usted es de los que buscan una excusa sutil para evadir el venir aquí a la iglesia, a congregarse, a adorar a Dios, déjame decirte, amigo, que tú estás en peligro y tu alma está en peligro. Y eso está demostrando un problema gravísimo espiritualmente en tu alma. Porque está demostrando tal vez que tú dices amar a Dios con tus labios, pero tu corazón y tus actitudes y tus acciones están diciendo una cosa muy contraria. El Señor dice que me ama, me adorará y guardará mis mandamientos. Estas personas solamente pertenecen a Cristo. Nuestras obras revelan nuestra posición, pero te pregunto a ti, ¿dónde estás tú? ¿A quién estás agradando? ¿A tu corazón, a tus deseos o a la voluntad de Dios? Por eso dice Juan en Apocalipsis 14:12, miren lo que dice. Escuchen bien lo que dice ahí, de los que están escritos en el libro de la vida, de aquellos que tienen la marca de Dios, no la marca de la bestia, la marca de Dios, que les pertenecen a Dios. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿De qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es una marca. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Ellos saben esperar, pero ¿cómo esperan ellos? Los que guardan los mandamientos esperan el día del juicio guardando los mandamientos de Dios y la confianza en Jesús, porque ellos saben que no pueden obedecer eso de manera verdadera a menos que se amparen en la gracia y el poder de Cristo. Ellos confían en el Señor, dependen de Cristo. Ahora te pregunto, si tú realmente tienes la marca del Señor y no la de la bestia, te pregunto, ¿te esfuerzas por guardar fielmente los mandamientos de Dios? ¿Te esfuerzas, hermana, hermano, amigo que me escucha? ¿O buscas zafarte de tu responsabilidad y buscas una excusa tonta para zafarte de no venir a la iglesia? O de otras cosas, hermana. O otras cosas, hermanos, para no sujetarte a tu esposo, para no amar a tu esposa, para no educar a tus hijos conforme al mandamiento de Dios. Estás buscando una excusa para zafarte de eso porque no quieres agradar a Dios, porque tú que te quieres agradar, porque tú quieres es tu comodidad. Te esfuerzas por guardar fielmente todos los mandamientos de Dios, aunque eso te cueste.
Te podría preguntar aún más. ¿Amas obedecer a Dios? ¿Amas obedecer a Dios? Hermanos, una muestra de amor sincera es la obediencia. Si tú no obedeces a Dios, tú no amas a Dios. Déjame decirte que no te engañes. Si tú crees que amas a Dios, pero no obedeces a Dios, estás mintiendo. No te engañes, no amas a Dios. Yo te pregunto también, ¿te entristece que en muchas ocasiones transgredes esos mandamientos? ¿Te entristece muchas veces cuando has cometido una infracción contra ellos, cuando has pecado y has pasado por encima de ellos? ¿Te duele en tu corazón? Si tu respuesta es negativa, tú no perteneces a Cristo. Si tu respuesta es no, tú no perteneces a Cristo. Pero si tu respuesta es afirmativa, eres del Señor. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas realmente aman el pasto que yo les doy. Y ellos conocen mi voz y yo las conozco. Y en el día del juicio yo les voy a decir, yo las conozco a ustedes, son mías. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Amaron mis lugares, y estos hombres decían, como David, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Por otro lado, hermanos, la razón por la cual la Biblia enseña que el juicio final será según las obras es por la íntima relación que hay entre la fe y las obras. ¿Por qué? Si tus obras no son obras de justicia, entonces tu fe es muerta. ¿Qué es justicia? Hacer lo que es correcto con los demás y con Dios. Es decir, la fe debe revelarse en las obras, y las obras a su vez son la evidencia de la verdadera fe. Como dijo Juan Calvino, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica no viene sola. Vuelvo a repetir eso, es la fe sola la que justifica. Si somos justificados solamente por la fe, sin obras. Pero la fe que justifica no viene sola, sino que la fe viene con obras, con buenas obras, para que vivamos en ella. Cuando seamos juzgados no será tenida en cuenta solo nuestra profesión de fe. Hay muchos que piensan que solamente con decir yo soy cristiano, eso es suficiente. Pero si no vives como cristiano, pero dices ser cristiano, estás engañándote. Muchos piensan que por decir que creen ya son salvos, pero no es nuestra profesión de fe la que Dios tendrá en cuenta en el día del juicio. Lo que se tomará en cuenta es nuestras obras, las obras que evidencian realmente que hemos creído en Cristo y que nosotros nos hemos sometido a su señorío. Dice en Apocalipsis 2:4 al 6, bastante fuerte, una exhortación. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermanos, la pregunta, ¿quién está diciendo esto, Señor? ¿A una persona o a una iglesia? A una iglesia que estaba caminando en contrario a la voluntad del Señor. Noten que no estaban viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, sino contrario a ellos. Y si no te arrepientes, ¿sabe qué? Yo quitaré esa iglesia de ese lugar. Es decir, hermanos, podríamos decir aquí un ejemplo. Si nosotros aquí no nos esforzamos por vivir de una manera piadosa delante del Señor con temor y con temblor, Dios quitará esta iglesia de ese lugar. La quitará. Hermanos, creo que si nosotros tuviéramos un pensamiento más consciente de esta realidad, estaríamos, todos los que estuvieran aquí se congregarían aquí, estarían aquí dejando para que ese candelero no se apague. Pero ¿cuánto no les importaría? Les importa poco que eso pase. Si hay iglesia, bueno, se acabó. ¿Y qué? Sigamos viviendo nuestra vida, porque para ellos lo prioritario no es el reino de Dios, sino la comodidad de sus propias vidas. Hermanos, qué difícil es tener un equilibrio doctrinal, ¿no?
La fe genuina no es solo decir que creemos, sino además de eso es vivir de corazón en obediencia a aquello que decimos creer. No somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva no viene sola. Muchos llegarán en el día del juicio engañados creyendo que son cristianos cuando nunca lo fueron. Viven como quieren, ignorando completamente la voluntad de Dios para sus vidas, pero ellos creen que son cristianos y van camino al cielo sin ser cristianos. Hermanos, vuelvo y repito, si tú eres el cristiano, vives como un cristiano. Pero si no vives como cristiano, no te engañes diciendo que eres cristiano, ni engañes a otros, porque tu profesión es falsa. Las palabras de Jesús en Mateo 7:21 son claramente, hermanos, evidentes en cuanto a esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace obras. Hermanos, el juicio según las obras, en otras palabras, será realmente un juicio respecto a ¿qué? A la fe. Es decir, fe según se manifiesta en su evidencia. Si la fe era genuina, las obras estarán allí. Si las obras no están allí, me refiero a las obras de obedecer a Dios, si las obras no están allí, la fe no era real. Esas personas simplemente creían que eran cristianas. Millones y millones de personas creen que son creyentes, pero no lo son. Hermanos, nomás aquí en el occidente del mundo, en los países occidentales, dice que la mayoría de gente profesa la fe cristiana, ¿cierto? Pero dígame, ¿esos millones todos son cristianos? ¿Viven como cristianos? Hermano, yo creo que ni siquiera el 0.5% de ellos son cristianos. Apocalipsis 21:8 dice de estas personas, y ¿sabe cómo nombra a esas personas que profesan ser cristianos pero viven como impíos? ¿Sabe por qué viven así? Por agradar al mundo y para que el mundo no nos oprobie, para que el mundo no nos persiga, porque sí, hay que ser cristiano, pero yo no voy a desagradar ni verme como fanático, no. ¿Cómo le llama Apocalipsis a esas personas que quieren, dicen son cristianas, pero quieren vivir al agrado de los demás? Cobardes. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos son ellos. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Pero encabeza la lista de esos malvados son los cobardes e incrédulos que profesaban ser creyentes, pero por la cobardía y la incredulidad prefirieron agradar a sus seres queridos y a otras personas menos a Cristo. Y terminaron en el infierno. Y note que en ese texto se mencionan ciertos pecados, pero dice Juan, los cobardes e incrédulos serán condenados, y sabemos que son incrédulos no porque nieguen verbalmente a Dios, sino porque viven en desobediencia a la voluntad de Dios. Ellos creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Ellos dicen creer en Dios, pero viven como quieren, no se someten a la voluntad del Señor, sino a los impulsos de su malvado corazón. Por eso son fornicarios, son hechiceros, son idólatras, son mentirosos. Y por eso sus obras, sabemos que son incrédulos, por sus obras, es la marca de ellos. Y están adorando al diablo. De hecho, viven en una mentira, porque son hijos del padre de mentira. Si fueran realmente creyentes, evidenciarían su fe a través de buenas obras. Santiago formula esto de un modo muy importante. Santiago 2:14-20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿esta clase de fe podrá salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí.
el diablo no es ateo, hermanos. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Pero ¿sabe qué? Si usted cree que es creyente, el diablo también es creyente. Es crédulo. También los demonios creen y tiemblan. Dice aquí Santiago, versículo 20, más quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Lo que le falta a los demonios, ¿qué es? Que no tienen buenas obras, que no viven haciendo la voluntad del diablo, no viven haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo. Así que estas personas creen lo mismo de los demonios. Hermanos, si usted le pregunta, si tuviera la oportunidad y quiera hacer, pues eso sería escabellado preguntarle a un demonio, ¿no? Pero ustedes saben que cuando el diablo tentó a Jesucristo, se sabía toda la doctrina de la Biblia, se la sabe. Él sabe la doctrina de la predestinación, la teología, él lo sabe todo, pero vive como quiere. Y todos los que viven así, conociendo mucha doctrina, y saben que Dios existe, pero viven haciendo su voluntad, son hijos del diablo, y son lo mismo que el diablo. Creen que Dios es uno, pero tiemblan. Bueno, al menos el diablo tiembla y los demonios tiemblan. Los hombres son peor aún, ni siquiera tiemblan cuando desobedecen. Santiago nos dice que la fe con las obras, tenemos que tener un equilibrio entre la fe y las obras. Somos salvos solo por medio de la fe, pero no por una fe más las obras, como enseña la Iglesia Católica Romana. Somos salvos únicamente por la fe, pero la fe sola no viene sola, sino que produce buenas obras de justicia. Muchos, pensando ser lo que no son, terminarán en el infierno, porque su fe era una fe muerta, es decir, una fe carente de buenas obras. Primera de Juan 5 dice así, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si dices creer en Cristo y al mismo tiempo vives como el mundo vive, tras las cosas del mundo, tras las cosas que el mundo persigue, eres mentiroso. Porque el que verdaderamente cree se conforma al patrón de Dios y no al patrón del mundo. Pero el que habla como pato, camina como pato y se mueve como pato, hermano, no es una ardilla, es un pato. ¿Qué hacen los impíos en el día del Señor? Ustedes ya saben, ¿no? El que habla como un incrédulo, se viste como un incrédulo, se comporta como un incrédulo, no importa que diga que es un creyente, es un incrédulo. Porque el que tiene fe vence al mundo por medio de la fe, y en el día del juicio será juzgado cada uno según sus obras. Pero si tus obras no evidencian tu fe, serás arrojado eternamente a las llamas abrasadoras del fuego del infierno. Ahora, en quinto lugar, ¿qué significa que seremos juzgados según las obras? ¿Qué significa que seremos juzgados según las obras? Bueno, que nuestras obras evidenciarán la genuinidad de nuestra fe. Nuestras obras evidenciarán la genuinidad de nuestra fe, si nuestra fe realmente era verdadera. En relación con eso, miraremos más cerca la escena del juicio que encontramos en Mateo 25, 31 al 46. El juicio de las naciones de nuevo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Versículo 36, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, a los hermanos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber,
fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que, hermanos, el Hijo del Hombre regresará en su gloria y está sentado en su trono. Todas las naciones están reunidas ante él y el rey procede ahora a separar las ovejas de las cabritas. Dice, decir, las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda, y note que la decisión respecto al destino final, tanto de las cabras como de las ovejas, es así. Dice que es cada primero. Es decir, hermanos, que lo primero que juzga de las ovejas, dice, en el caso de las ovejas la decisión es esta: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué habla de esto? Que ellos fueron escogidos. Y ellos esa salvación la evidencian por medio de ¿qué? De las buenas obras. En primer lugar, este juicio no es una investigación de las vidas de las ovejas para determinar si han hecho suficientes buenas obras para merecer el reino preparado para ellos. Ya dijimos que las buenas obras no nos salvan, sino más bien una decisión misericordiosa respecto al destino final, la cual es seguida por una revelación pública de las razones por las que esta decisión es correcta y justa. Es decir, que estas ovejas, hermanos, fueron capacitadas por Dios para hacer buenas obras. Y más adelante las ovejas se muestran sorprendidas cuando el Señor les comienza a mencionar cada una de las buenas obras que ellos hicieron. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo hicimos esto y aquello? Porque ellos no hicieron todo eso para merecer la vida eterna, sino expresando el amor que tenían por Cristo, amando a sus hermanos. ¿Y dónde expresaron ese amor por Cristo? Hacia sus hermanos. Porque el que ama a Dios, ama también a su hermano. En segundo lugar, si volvemos a considerar el versículo 34 un poco más de cerca, veremos que todo pensamiento de mérito está excluido aquí. Las ovejas son los benditos de mi Padre. Los objetos del favor inmerecido del Padre, se dice que ellos heredarán el reino, una herencia. Sin embargo, nunca es ganada, sino que es siempre recibida como un don de gracia, como un regalo inmerecido. Del reino que ellos están por heredar, se dice que ha sido preparado ¿de cuándo? No después de que hicieron, sino antes de la fundación del mundo, cuando ellos tampoco existían. Dice preparado para ellos desde la fundación del mundo. Nuevamente tenemos evidencia de la misericordia de la elección de ellos por parte de Dios, el Padre desde la eternidad. Una elección basada, hermanos, no en el mérito, sino en la gracia. Si hubiera sido por las buenas obras que hicieron, debería decir más bien, se van a ganar el reino. Pero ahí dice, no dice eso, van a heredar. Hermanos, una herencia se recibe porque se la merece o porque la recibe por pura gracia, sin hacer nada. Obviamente, por gracia. Nadie merece una herencia. Simplemente se recibe sin haber hecho nada. Y aquí no habla de un pago, habla de una herencia. Eso nos enseña de manera clara que no es en el día del juicio que se decidirá el destino de las personas. El juicio va a decir cada uno lo que merece, pero el veredicto ya fue declarado. De hecho, la marca ya está puesta sobre las personas. Ese veredicto ya está. Dice Cristo en Juan 3:18. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, no va a ser condenado en el día del juicio, ya ha sido condenado. ¿Qué está esperando en el día del juicio? Solamente el veredicto que ya está. Es decir, ya están condenados y esperen el veredicto. Aquí Cristo no nos está diciendo que fue condenado por no creer, sino más bien que el hecho de que no quiera ni pueda creer en Cristo significa que ya esa persona ha sido condenada por no querer ni poder creer en Cristo. Por cierto, ya todos los que han muerto ya saben cuál es el veredicto que les espera. Por ejemplo, las almas de los que murieron sin Cristo, ¿dónde están ahora? En el infierno. Ya saben que van a resucitar para condenación eterna. Y los que están en el paraíso ya saben que van a vivir eternamente con cuerpo y alma en los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que, hermanos, todos los hombres que han muerto ya conocen dónde pasarán la eternidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de este juicio final? Esto nos lleva a nuestro último encabezado, muy brevemente. ¿Cuál es el propósito del juicio final?
¿Cuál es el propósito del juicio final? ¿O para qué es este juicio final si ya la sentencia, ya sabemos quién está condenado y quién no? Bueno, nosotros realmente no sabemos, pero eso ya está sentenciado. ¿Cuál es el propósito del juicio final? Bueno, si ya el veredicto fue declarado y los que han muerto ya saben dónde van a terminar en cuerpo y alma, recordemos que ahora están solo en el alma. En primer lugar, vamos a mirar el primer propósito. El primer propósito sobresaliente del juicio será el de desplegar la soberanía de Dios y la gloria de Dios en la revelación del destino final de cada persona. El primer propósito sobresaliente del juicio será el desplegar, es como abrir algo, manifestar la soberanía de Dios y la gloria de Dios en la revelación del destino final de cada persona. Hermanos, Dios desplegará su gloria y su soberanía al revelar o manifestar el destino final de cada persona. Hasta este momento, el destino final de cada ser humano ha estado oculto. Ahora ha dicho, el destino será revelado, junto con la fe que cada uno no ha tenido, los hechos que cada uno ha efectuado y la vida que cada uno ha vivido. Pero en la publicación de estos hechos, la gracia de Dios será magnificada en la salvación de su pueblo y su justicia será magnificada en la condenación de sus enemigos. En consecuencia, lo primordial en el día del juicio no es el destino de los individuos, sino que la gloria de Dios. ¿Se acuerda que él dice que él se glorificó en los vasos de ira preparados para el día de la ira y los vasos de misericordia para mostrar su gracia en ese día? En segundo lugar, el segundo propósito será el grado de recompensas o de castigo que cada uno recibirá. Entonces, lo primero que miramos que uno de los propósitos del juicio final es Dios desplegar su gloria y manifestar, hermanos, su soberanía sobre el destino final de los hombres. Pero en segundo lugar será un grado de mostrar el grado de recompensa o de castigos que cada uno recibirá. Hermanos, dado que dichos grados están íntimamente relacionados con la vida que la gente ha vivido, este asunto deberá ser definido en el momento del juicio. Por ejemplo, quien más se le da, más recibirá condenación. De todo, hermanos, de palabra, de bienes materiales. Mire, el que recibió riquezas en este mundo, cuando un rico muere y un pobre muere, los dos impíos, recibirá mayor castigo el rico que el pobre. Siempre al que se le da más, mayor castigo recibirá. Dice Lucas 12 al 19. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel, prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Es verdad, en verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y note lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, o sea que recibirá mayor condenación. Mas el que sin conocerle o conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que, amigo y hermano, usted está aquí con mayor condenación si no se arrepiente, porque usted ha oído lo que otros no han oído y tiene más claridad de esto. Habrá distintos grados de recompensa en el cielo y habrá distintos grados de castigo en el infierno. No todos sufrirán el mismo dolor en el infierno. Lo mismo, no todos tendrán la misma recompensa en el cielo. En tercer lugar, el propósito de ejecutar el juicio, hermanos, de Dios sobre cada persona. El propósito es el ejecutar el juicio de Dios sobre cada persona.
Hermanos, Dios asignará a cada persona el lugar en el que pasará la eternidad, a cada persona, no por grupos. A cada persona se le dirá, este es tu lugar eterno, sea la nueva tierra o el lugar final del castigo. Los impíos en cuerpo y alma serán arrojados al infierno, y los justos en cuerpo y alma entrarán a la presencia gloriosa del Señor. Para concluir, hermanos, en primer lugar, los creyentes debemos esperar ese día del juicio con confianza, porque sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, como dice Romanos 8:1. Esperamos la venida de Cristo, sí, hermanos, pero con temor. Nos estamos preparando con temor, caminando fielmente con el Señor para que nosotros, hermanos, el amor de nosotros crezca, pero no con pánico, sino con gozo. Juan dice, sí, ven, Señor Jesús, y ese es el deseo de todo creyente. En segundo lugar, debemos tomar más con seriedad las enseñanzas bíblicas con respecto al día del juicio, hermanos, para que no descuidemos nuestra vida cristiana. Hermanos, vivamos cada día de nuestra existencia como si fuera el último. Hermanos, cada vez que se levanta, órale al Señor, Señor, hoy puede ser el último día de mi vida. Cuando usted se vaya a acostar, Señor, este puede ser la última noche que yo pase en este mundo, Señor. Ayúdame a preparar mi corazón a que esté a cuentas contigo. Debemos ser equilibrados. No vivimos con terror esperando, hermanos, el juicio, pero sí con temor delante de nuestro Dios, sabiendo que todos tenemos que compadecer ante el augusto tribunal de Cristo, hermanos. Y por último, debemos cuidarnos de tener envidia de los pecadores, porque en el día del juicio sabremos quién es el necio. Sí, hermanos, sabemos que los impíos hay veces en los bienes materiales les va mejor que a nosotros. Pero hermanos, sepa eso. Esto es lo que tuvo Asaf, que dice que casi por poco mis pies resbalaron, viendo la prosperidad de los impíos. Pero ¿sabe qué? Cuando entró en el santuario se dio cuenta cuál será el destino final de ellos. Que vivieron en la jactancia de bienes, que se enaltecieron de esas cosas, pero que todo fue en vano porque terminaron con nada, hermanos. Dejen que ellos se burlen de la fe. Sí, que déjenlo que ellos hablen, porque de la abundancia del corazón habla su boca, y ellos hablan de estas cosas de este mundo porque ese es su Dios. Hermanos, pero nosotros tenemos a un Dios que no está aquí, sino en los cielos, y está presente en todo, pero es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es nuestra máxima riqueza. Es nuestra mayor riqueza. Yo diría que la única riqueza. Hermanos, deje que ellos continúen en la dureza de su corazón y piensen que estén disfrutando de la vida. Sí, ellos piensan que están disfrutando, y nosotros aquí, pobrecitos, en el día del Señor, encerrados en la iglesia. No, hermanos, vamos a mirar quién fue el necio en el día final. No tengas envidia de ellos. Recuerda, hermanos, cuál será el final de ellos. Y no es por un rato, es por la eternidad. Así que, hermanos, ellos se darán cuenta en el día del juicio quién era el necio y qué es lo que realmente valió la pena. Llorarán y lamentarán ese día sin tener nadie quien les consuele, hermano, porque no habrá consuelo para el impío, dice el Señor. No habrá consuelo. Todas estas cosas, hermanos, que ellos hicieron fue un mal negocio. Terminarán diciendo, todo lo que hicimos realmente fue una pérdida de tiempo. Pero aquellos, hermanos, que vivieron para la gloria de Dios, darán la gloria y echarán sus coronas delante del trono de Dios agradecidos. Señor, sufrimos en este mundo, pero bendito sufrimiento, porque seguimos las pisadas de nuestro Salvador y hemos obtenido una mayor riqueza, la cual nunca nos será quitada. Que ese sea el pensamiento nuestro, hermanos. Que el Señor nos ayude a tener y a guardar eso en nuestro corazón.